Bueno, entonces la charla que nos compete hoy es hablar de las manifestaciones radiológicas de las infecciones cerebrales. Idealmente hacer un enfoque general y centrarnos un poco en las infecciones en pacientes inmunocomprometidos, especialmente por VIH. Bueno, estos son los artículos que revisé, son artículos, digamos que clásicos, las cosas no han cambiado, no han salido nuevas secuencias ni nuevos hallazgos, pero es importante tener en cuenta como los patrones típicos más importantes para hacer un abordaje de este tipo de imágenes. Recordar que la tomografía generalmente siempre va a tener una pobre resolución, especialmente en el contraste, y lo que vamos a tratar de buscar es signos indirectos de infección en el sistema nervioso central. Entonces lo que queremos buscar en tomografía es hidrocefalia, efecto de masa, hernia, hemorragia, identificación de abscesos o patrones de realce postcontraste. Mientras que la resonancia magnética sí es la modalidad de elección y tenemos todas las secuencias para hacer un análisis completo del tipo de lesiones y hacer una mención especial a la espectroscopia que permite prácticamente hacer un abordaje casi tipo biopsia de las lesiones y muchas veces hacer la diferenciación entre, por ejemplo, lesiones infecciosas o lesiones de tipo neoplásico. Bueno, entonces la idea, como les dije, es hacer un abordaje inicial a través de patrones de imágenes típicos que vamos a encontrar, así como que tratamos de hacer un patrón mental al momento de abordar estas imágenes y llegamos a un diagnóstico, digamos, con menos diferenciales y más acertado a la realidad. Entonces lo primero que vamos a hablar es de las infecciones en patrón extraxial. La meningitis, pues en tomografía básicamente es identificar si hay algún realce o no. Sabemos que puede ser de dos tipos, vascular o intersticial, y esto a su vez va a depender de la integridad de la barrera hematoencefálica. Recordemos que la barrera hematoencefálica es semi-impermeable, es decir, que sí deja pasar algunas sustancias y básicamente está formado por un endotelio altamente especializado y los pies de los astrocitos. Entonces hay dos tipos de realce. El realce vascular ocurre cuando está intacta y el realce intersticial pues cuando tiene algún tipo de lesión. Generalmente el realce vascular se ve en adquisiciones más tempranas, mientras que el intersticial en adquisiciones más tardías. Sin embargo, ambos pues, pueden ocurrir simultáneamente. Y recordar que siempre vamos a tener estructuras que van a realzar de manera normal y constantemente con la aplicación de medio de contraste, por ejemplo, la dura y sus reflexiones, el falx cerebri o la voz cerebral. Pues. Entonces siempre vamos a encontrar ahí realce y no nos debemos alarmar cuando veamos que esas estructuras tienen una mayor densidad. Y en resonancia magnética, que nos permite hacer una mayor valoración de este tipo de lesiones, pues tenemos dos tipos básicos de infecciones que son el realce paqui y leptomeningio. A su izquierda, en la izquierda de la pantalla, van a ver un realce de tipo periférico, grueso, que no afecta el espacio subaracnoideo y que no se incluye dentro o en el espacio entre los surcos y circunvoluciones del cerebro. Eso hace referencia a que se está afectando pues, las meninges más gruesas correspondientes a las paquimeninges o la dura, básicamente. Mientras que en la imagen a su derecha pues, hay un realce que involucra todo el espacio subaracnoideo y digamos que se indenta a través de las circunvoluciones y eso hace referencia a que hay una inflamación de las meninges más delgadas o una leptomeningitis. ¿Sí? El realce paquimeningio ocurre porque los vasos de la dura madre no son neuronales, es decir, no tienen ningún tipo de barrera hematoencefálica y tiene causas benignas. Dentro de las más importantes está el posoperatorio y la hipotensión. Recordemos que cuando hay una disrupción del balance normal de los volúmenes al interior de la bóveda craneana, pues por la ley de Monroe-Kelly nos dice que lo que falta debe compensarse con otra estructura adicional. Entonces, pues, cuando digamos que hay una falta de líquido cefalorraquídeo por alguna fístula o por una punción excesiva, pues lo que va a ocurrir es un edema de estas meninges y eso nos va a ocasionar un realce de la dura. Entonces, siempre tener en cuenta que tiene causas benignas, no todo realce meningio es secundario a infección o tumores. Y dentro de las causas malignas, pues definitivamente lo que uno debe pensar inmediatamente es neoplasias o metástasis, neoplasia primaria o metástasis, cuando ver este tipo de realce de las meninges gruesas. El realce leptomeningio es aquel que se extiende al espacio subaracnoideo y afecta surcos y cisternas
Y el realce en el espacio subaracnoideo ocurre por la filtración de proteínas bacterianas o en casos de carcinomatosis meningia. Generalmente siempre está asociado a infección, a caso contrario al paquimeningio, donde pues decimos que el principal diagnóstico diferencial debe ser una neoplasia o metástasis. Y se pueden describir varios tipos de patrones, linear o liso o granulomatoso o grueso y nodular en infecciones sobre todo por hongos. Y tener en cuenta que cualquier realce de los pares craneales en el espacio subaracnoideo siempre nos debe hacer llamar la atención y se debe reportar. Y además siempre es anormal. Este tipo de realce, llamado realce giriforme o giral, no es ya extraxial, sino que es de la corteza, sino que lo quiero traer acá a colación porque se debe hacer una diferenciación con respecto al espacio, al realce leptomeningio. Miremos que este realce giriforme pues, es bastante focalizado, generalmente no se extiende a través de todo el espacio subaracnoideo, sino que afecta focalmente un área de corteza. Y los diagnósticos diferenciales son aquellas enfermedades pues, que ocurren básicamente en sitios focales del encéfalo. Entonces tenemos, por ejemplo, la encefalitis por herpes, cerebritis, los empiemas, el PRES, los estados positales, también dependiendo del foco de activación neuronal o los estados de reperfusión post-ACV. Bueno, yendo más como al tema de infecciones, hay varios tipos de infección extraxial. Los más importantes son los empiemas o abscesos epi y subdurales. Entonces, empezando a hablar del empiema epidural, pues es muy importante buscar una fuente. Generalmente, tanto para el empiema epi como subdural, la principal fuente siempre es el seno paranasal. Y recordar que generalmente no es por contigüidad que ocurre la infección, sino que es a través de vasos. O sea, siempre que haya concomitantemente sinusitis y un empiema epi o subdural, pues siempre se debe pensar en la posibilidad de tromboflebitis agregada a través de los huesos penetrantes de los vasos penetrantes en hueso. Las complicaciones más comunes son la trombosis, el infarto, la hidrocefalia y el absceso cerebral. Digamos que lo que más comúnmente se ve es que el efecto de masa ocasiona hidrocefalia y generalmente pues o siempre es de localización extradural y tiende a tener un curso bastante benigno. ¿Cómo se diferencia fácilmente? Pues porque al igual que un hematoma epidural tiende a tener una configuración lentiforme y puede cruzar la línea media. El empiema o absceso epidural tiene unas características de señal. En T1 generalmente es hipointenso, una señal ligeramente mayor a la del líquido raquídeo porque tiene un contenido proteináceo. En T2 sí tiende a ser hiperintenso precisamente por esto mismo. Y después de la administración de medio de contraste, el realce es bastante intenso. Importante que en la difusión, a diferencia de los abscesos cerebrales, con el tiempo tiende a cambiar sus características porque se vuelven menos viscosos, es decir, con el tiempo la restricción va a ser menor. Entonces, esto es a lo que me refiero con el empiema epidural. Es, digamos, para tenerlo en mente de una manera fácil, es las mismas características de un hematoma, simplemente es pus. Y la complicación más frecuente definitivamente es la hidrocefalia secundaria al efecto de masa. Recordemos un curso benigno y las características pues, del tipo de señal. Eso es lo que vemos allá al extremo derecho de la pantalla, es una señal en T2 y la característica de señal de la lesión es prácticamente isointensa la del líquido cefalorraquídeo, esto pues por el contenido proteináceo de la lesión. El empiema subdural es un diagnóstico emergente, es bastante ominoso y nuevamente generalmente es secundario a una translocación bacteriana o una diseminación a través de los vasos penetrantes al hueso al espacio subdural y generalmente ocasiona compromiso del parénquima cerebral subyacente, pues eso es lo que lo hace emergente. Entonces, generalmente uno busca una infección en las imágenes, se va a los senos paranasales o mastoides y las características de señal para diferenciarlo básicamente son iguales a la del absceso epidural. Digamos que no tenemos más características diferenciales que la configuración como tal morfológica de ser una lesión cóncava o de forma lunada, pues, que es parecida a la del hematoma subdural. Entonces, esta es lo que se hace referencia en el esquema. Vemos una colección extraaxial que está ocupando prácticamente el hemisferio completo y se extiende hacia el espacio
de las circunvoluciones y ocasiona pues como un edema o una hiperemia reactiva del parénquima cerebral, mientras que en la imagen a la derecha, el T2, pues vemos la colección hacia la región paramedial en el espacio subfalcino. Ya pasando a otro tipo de lesiones, digamos que tenemos que tener en cuenta, esto es una de las características que uno siempre busca cuando hay sospecha del sistema, de infección del sistema nervioso central, las lesiones que tienen realce en anillo. Este patrón se considera un gran simulador, pues está presente en otras entidades diferentes a infección como neoplasias o lesiones desmielinizantes tumefactivas, infarto subagudo y hematoma subagudo. Pero dentro de los diagnósticos diferenciales de infección como tal, pues están los abscesos piógenos, el tuberculoma, la toxoplasmosis, la aspergilosis, la neurociticercosis y la encefalomielitis. Es decir, es una característica que se comparte a muchas situaciones y uno debe hacer pues como la correlación con el estado del paciente. El absceso piógeno pues tiene 4 estados, los 2 primeros son llamados cerebritis, los 2 últimos son llamados abscesos, ambos tienen una fase temprana y tardía y pues la cerebritis temprana es básicamente una afectación bastante incipiente del parénquima con una intensidad de señal en T1 que es baja, una intensidad en T2 que tiende a ser alta y con edema asociado. Y el realce no es sabido como cuando ya está el absceso, sino que se describe como moteado. Y en la cerebritis tardía ya inicia el realce en anillo típico pues, del absceso ya más, más configurado. En el absceso, pues en un T1 hay un centro hipointenso con una cápsula isointensa y en el T2 el centro es hiperintenso pues, por todo el contenido proteináceo del pus asociado a una cápsula hipointensa. En la fase tardía puede disminuir el tamaño y el edema. Existe un signo radiológico bastante diciente, que es lo que nos permite diferenciar más fehacientemente un absceso de una lesión que haga una simulación como un glioblastoma y se conoce como el signo del doble anillo. Se busca en secuencias con susceptibilidad magnética y básicamente lo que es un anillo hipointenso delgado que rodea un anillo más grueso hiperintenso. El anillo hipointenso pues hace referencia como a unos restos de sangrado antiguo o lo que nosotros comúnmente reportamos como restos de hemoglobina en un estado avanzado de descomposición y el anillo hiperintenso pues son los restos celulares. Entonces en esta secuencia de imágenes arriba, en la secuencia FLAIR, arriba a su izquierda, ven una afectación heterogénea de todo el parénquima cerebral que tiende a ubicarse hacia las áreas córtico-subcorticales, donde están las cabezas de flecha, y en esa secuencia que es un T2 sensible al edema con supresión de la señal del líquido, pues lo que nos va a resaltar es precisamente el edema del parénquima cerebral. Entonces, donde existen o donde ustedes están viendo todas esas cabezas de flecha, son focos de cerebritis, que básicamente es lo que se busca, una señal aumentada en T2. En la imagen de más a la izquierda inferior se ve en una en una secuencia para difusión una imagen típica de un absceso piógeno y es aquella que se denomina en radiología un signo que es como el bombillo. Es una imagen de alta intensidad y hace referencia a que al interior de la lesión por el pus la difusión del agua está bastante restringida, pues porque el pus es altamente viscoso y esa restricción del movimiento del agua pues es lo que hace que tenga una señal tan característica. En el ADC, que es la otra señal para la difusión y en realidad se considera como el verdadero medidor de la difusión del agua, la señal es contraria. Esto nos habla pues de que sí en realidad es una difusión y no es otro tipo de lesión. Y en la última, a la inferior a la derecha, es el signo que les hablé, el signo del doble anillo, y básicamente es ese anillo delgadito oscuro que hace referencia pues como a todos los productos de degradación de la hemoglobina y un anillo más grueso, hiperintenso, que es como los restos celulares. Cuando está presente podemos decir casi con certeza que esa lesión se trata de un absceso y no de una masa tipo glioblastoma, por ejemplo. Arriba, en los dos esquemas, lo que les quiero mostrar es que los abscesos tienden a tener un realce en anillo que tiende a ser simétrico, liso, y toda la parte oscura que está rodeando la lesión generalmente es edema vasogénico, mientras que en la parte superior derecha ahí vemos una lesión con un anillo que es asimétrico, grueso en un lado, delgado en el otro, y nuevamente hay como un edema vasocelular que lo rodea, pero cuando el anillo tiene una configuración de esas características, pues nosotros siempre tenemos que pensar como segunda opción una malignidad. Bueno,
La neurocisticercosis, que puede comprometer tanto inmunocompetentes como inmunocomprometidos, es ocasionada por Taenia solium, y es importante mencionarlas porque tiene varios estadios de evolución. Está el viable vesicular, el granular, el nódulo vesicular y el último, que es una lesión calcificada. Todos tienen unas características diferentes. A la difusión, la diferencia se hace con un absceso piógeno o un tuberculoma, y a menudo, o lo más común, es que la hidrocefalia se detecta previo a la lesión típica y puede ser intermitente. Esta es una secuencia de imágenes de una lesión en estadio nódulo vesicular. En la primera imagen vemos un T1 post-contraste donde hay un realce en anillo con una lesión central. Esa lesión central pertenece básicamente al escolex, que está ya en estadio cercano a la muerte, y vemos que no hay tanto edema perilesional en esa secuencia y no tiene las características tan típicas como aquella del absceso piógeno. Sin embargo, pues en el T2 sí vemos un edema claro perilesional que es típico pues como de este tipo de lesiones diseminativas, y en el ADC vemos un aumento de la señal, lo que nos indica que no es un absceso piógeno clásico. Recordemos que en el ADC que vimos anterior, en el absceso piógeno, pues la señal era bastante disminuida, a contrario del DWI, que es la otra secuencia sensible a la difusión, y esa sí tenía la del bombillo, pues el signo del bombillo. Las infecciones que afectan el lóbulo temporal, básicamente pues tenemos acá la encefalitis viral por el virus herpes. En un T1 no se va a ver mucho, son lesiones hipointensas que generalmente afectan la ínsula, el giro cingulado y el lóbulo temporal medial, y puede haber zonas de acortamiento del T1, es decir, zonas de hiperintensidad, porque recordemos que la característica de la infección por el virus herpes es la necrosis y hemorragia. ¿Listo? Entonces, cuando yo me refiero a acortamiento del T1 es hiperintensidad por hemorragia. En el T2 generalmente se ve todo hiperintenso, secundario pues al edema, secundario a la destrucción celular, y la difusión tiende a ser reducida. Esto se considera un hallazgo temprano. Generalmente el compromiso es bilateral y asimétrico. No compromete ganglios basales y afecta primero la porción medial del lóbulo temporal. El principal diagnóstico diferencial definitivamente pues, es un infarto de la arteria cerebral media a ese nivel. Entonces en el T2 vemos una hiperintensidad heterogénea difusa que afecta básicamente la corteza insular, y a ese nivel más que todo es la sustancia blanca y corteza del lóbulo temporal. Y en la imagen de más a la derecha, en el ADC, las secuencias para difusión están levemente alteradas, lo que nos habla pues como de una restricción a la difusión. Patrón de imagen en ganglios basales, acá tenemos que considerar básicamente dos, que es criptococo o tuberculosis. Se manifiesta ambas como meningitis crónicas de la base, y el hallazgo más común es hidrocefalia comunicante o no comunicante en el criptococo. En el TB pues puede haber formación tanto de granuloma no caseificante como de tuberculoma, y la expansión del criptococo es a través de los espacios del Virchow-Robin o espacios perivasculares. Entonces, en la imagen de más a la izquierda es una secuencia por resonancia T2 donde vemos unas imágenes hiperintensas en ganglios basales que parecieran ser como quistes pequeños. A ese tipo de imagen es bastante patognomónico y se le conoce como pseudoquista gelatinoso, mientras que en la imagen de la derecha es una tomografía con contraste y vimos un realce leptomeningio de todas las cisternas de la base, y básicamente hace referencia a que es una meningitis de la base, y ese caso es de una tuberculosis. Dentro de los patrones que afectan sustancia blanca, entonces tenemos importantes dos, y me refiero a sustancia blanca en general de cualquier hemisferio, perdón, de cualquier lóbulo. Es VIH y la leucoencefalopatía progresiva multifocal. Generalmente se manifiestan con atrofia difusa y simétrica. En un T1 no se encuentran hallazgos importantes, en el T2 hay hiperintensidad, lesiones subcorticales periventriculares bilaterales, y en el T1 posgadolinio no hay realce. Entonces, en la primera imagen a la izquierda vemos una secuencia T2 con hiperintensidad de la sustancia blanca, que es simétrica. Esto nos habla mucho de que se puede tratar de una encefalitis por VIH, mientras que en el FLAIR al lado derecho vemos una imagen de hiperintensidad en una secuencia FLAIR, pero es asimétrica, solamente está afectando un hemisferio, y esto nos debe enfocar a que se trate de una leucoencefalopatía multifocal.
Y ahora sí, centrándonos pues en las infecciones del paciente con VIH, vamos a volver a ver algunas de las que ya mencioné brevemente, pero de una manera más profunda. Entonces, iniciemos como tal con las afectaciones que produce el virus del VIH sobre el parénquima cerebral. Y recordemos que las manifestaciones de cualquier infección oportunista y del VIH en estos tipos de pacientes dependerán del estado del sistema inmunológico, y el estado de reconstitución inmunológica puede hacer cambiar la apariencia de estas lesiones, es decir, los pacientes que recién comenzaron su terapia HAART o que han recibido, por ejemplo, esteroides recientemente. Entonces, la infección por VIH tiene básicamente tres tipos de compromiso, que son los efectos directos del VIH sobre el sistema nervioso, las infecciones oportunistas que dependen del coteo CD4 y, por otro lado, las neoplasias, el catabolismo acelerado, que recordemos que en VIH puede haber también encefalopatías tipo Wernicke por ese tipo de catabolismo y depresión de B12, y, como ya mencioné, los efectos pues, de la terapia antirretroviral. Entonces, lo primero que ocurre como efecto directo del VIH sobre el sistema nervioso es una inflamación meningia que lleva a una proliferación perivascular de monocitos, y eso hace que se disemine más el VIH. Esto lleva a una afectación secundaria de la barrera hematoencefálica, invasión de la microglía y formación de células gigantes multinucleadas y una respuesta inflamatoria parenquimal. Digamos que lo más común como efecto directo del VIH sobre el sistema nervioso central es lo que nosotros conocemos como HANS, que son desórdenes neurocognitivos asociados al VIH, y hay tres categorías descritas, todas son de diagnóstico clínico, pero se pueden correlacionar con los hallazgos en imágenes, y está la disfunción asintomática, que básicamente el paciente no tiene compromiso de su cotidianidad, el desorden neurocognitivo leve, donde ya sí hay compromiso de sus actividades de la vida diaria, y la demencia, que es un compromiso importante. Entonces vemos en el espécimen patológico un corte de cerebro donde los surcos están bastante pronunciados para tratarse de un paciente de 27 años, y pues se le comprobó luego la infección por VIH. La demencia, entonces, tiene el 60% desarrollarán encefalitis de los pacientes con VIH y el 20% desarrollarán demencia. Es un desorden tanto cognitivo como motor y se manifiesta con hiperintensidades en T2, que ya como vimos son simétricas, bilaterales y sin compromiso de la sustancia gris. En las secuencias por difusión hay un efecto de shine through del T2, eso nos quiere decir básicamente que se acompaña de edema vasogénico, y los principales factores de riesgo son el conteo menor de 200 de CD4, la edad avanzada de la infección crónica. Histológicamente se correlaciona con encefalitis por VIH. Recordemos que estos diagnósticos son clínicos o patológicos, pero tenemos pues estos hallazgos por imágenes que nos pueden orientar. Entonces, en la imagen más a la izquierda se trata de una tomografía simple donde vemos unas hipodensidades periventriculares asociadas a una pérdida de volumen importante y una dilatación de los mismos. En la secuencia del centro, un T2, vemos como hay un aumento de la intensidad de señal de la sustancia blanca, especialmente periventriculares a las astas tanto frontales como occipitales, y en el T1 post-contraste no hay realce de ninguna lesión. Recordemos pues que esta demencia o la encefalitis también, pues podemos hablar de las dos entidades al mismo tiempo. Se trata de un patrón simétrico. Vemos pues que las lesiones son simétricas en todas las secuencias. Otro tipo de lesión directa del VIH sobre el sistema nervioso central es la vasculitis o la vasculopatía, más común en enfermedad congénita, en donde se manifiesta con infartos hemisféricos en niños que tienen pues la infección por transmisión vertical. Los vasos lenticuloestriados son los más afectados, y básicamente ocurre porque hay una inflamación de la adventicia que obstruye la vasa vasorum, que son los vasos nutricios de los vasos principales, y esto lleva a una isquemia de pared arterial. Estas panarteritis causan estenosis y dilatación aneurismáticas y se manifiestan con isquemias o hemorragias, cualquiera de las dos. Y otra de las manifestaciones muy comunes pues, es la formación de aneurismas saculares pequeños, y tienden a tener un criterio de reversibilidad con el inicio de la terapia antirretroviral. Se me olvidaba mencionar que la demencia también tiene un criterio de reversibilidad si se instaura la terapia de manera temprana. Entonces, en la primera imagen hacia la izquierda vemos una imagen en T1 posterior a la administración del medio de contraste, donde se ven
múltiples imágenes saculares, digamos, de aumento en la intensidad de señal que corresponden a neurismas, especialmente en el territorio de vasos penetrantes en ganglios basales. En la imagen del centro se trata de una angiografía por sustracción digital donde se corroboran los hallazgos múltiples imágenes saculares que hacen referencia pues, a este tipo de aneurismas, y posterior 13 meses al inicio de la terapia HART vemos como tanto los tamaños y el número de las lesiones ha disminuido. Entonces, en cuanto a infecciones oportunistas, pues tenemos varios tipos de infecciones: virales, parasitarias, fúngicas y bacterianas, pues todos los conocemos muy bien. Recordar de pronto que una de las que menos se tienen en cuenta es la leucoencefalopatía multifocal progresiva causada por el virus JC, y ya vamos a hablar en concreto de esas infecciones. Entonces, el virus JC o John Cunningham es una infección primaria que ocurre en la infancia, pero se manifiesta tardíamente posterior a un decaimiento pues, del sistema inmune, y es una infección que básicamente afecta a oligodendrocitos, produciendo una desmielinización multifocal progresiva. A diferencia de la desmielinización de la encefalitis por VIH, este patrón es asimétrico en la sustancia blanca de ambos hemisferios y inicia con pequeñas lesiones que coalescen. En la tomografía se manifiesta por hipodensidades, mientras que en la tomografía, nuevamente, en el T2 y FLAIR, hay hiperintensidades que inician en sustancia blanca subcortical y tienden a afectar bastante lo que nosotros conocemos como fibras sub, que son esas fibras subcorticales que comunican los giros. Y en las imágenes posterior a la administración del medio de contraste, el realce es un indicador de buen pronóstico, a diferencia pues como del resto de infecciones. El 5% de pacientes con VIH tienden a desarrollar este tipo de infección, y depende pues del conteo de CD4, generalmente entre 50 y 100 hay un mayor riesgo, y digamos que la infección como tal no tiene un buen pronóstico. En la primera imagen, pues una tomografía simple, vemos una hipodensidad que afecta principalmente a la sustancia blanca del hemisferio derecho. Posteriormente, una tomografía en secuencia con información T2, vemos como esa lesión tiende a tener una hiperintensidad importante. Esto nos habla de proceso de desmielinización, mientras que posterior a la administración del medio de contraste, un T1, vemos que no hay ningún realce. Pues recordemos que el realce en esta infección pues, nos habla de un buen pronóstico. Lastimosamente este paciente no lo tuvo. Generalmente puede haber ausencia de realce y encontrar que la lesión se hizo intensa posterior a la administración del medio de contraste. La toxoplasmosis es la lesión tipo masa más frecuente en infecciones por VIH-Sida. Siempre que tengamos un paciente con síntomas neurológicos que se puedan localizar, pues debe sospecharse toxoplasmosis, porque produce efecto de masa bastante importante. Y generalmente se manifiesta con múltiples lesiones. Generalmente tiende a afectar los vasos penetrantes pequeños, como en ganglios basales, tálamo y unión corticomedular, y el realce en anillo, posterior a la administración de medio de contraste, puede verse afectados por el uso de medicamentos como esteroides que disminuyen la respuesta inflamatoria. Algo bastante típico o característico pues, es que la hemorragia intralesional y la restricción disminuida va a ser la diferenciación del linfoma. El linfoma es una neoplasia que puede ocurrir primaria, especialmente en pacientes con VIH, y tiende a tener una restricción bastante alta de la difusión, porque el linfoma es una neoplasia altamente celular, y donde pues, hay componente sólido, el líquido tiende a difundir de una manera mucho menor que en una infección. El signo de la diana es un hallazgo típico de la infección por toxoplasma. Es una sensibilidad bastante baja, pero es bastante específico, y se recomienda hacer el seguimiento de estas lesiones hasta la resolución completa, porque es difícil estar seguro de que estamos tratando un linfoma o un toxoplasma. Vemos acá entonces una serie de secuencias en donde se ven en la primera lesiones ubicadas de manera difusa en ambos hemisferios, especialmente en el hemisferio derecho, de características principalmente hipointensas, mientras que en el T2 se ven las características del edema vasogénico perilesional, al igual que en el FLAIR, y en la imagen de consecuencia post-administración de gadolinio vemos esa imagen clásica de la diana excéntrica, donde yo pues, traté de representárselas arriba de esa misma imagen. Se trata de un repliegue de la parte más interna de la cápsula de la lesión, y hace pues, como que el blanco de la diana se vea hacia un lado, entonces por eso se llama la diana excéntrica.
La infección por citomegalovirus tiene hallazgos no específicos, se puede manifestar también con signos de desmielinización y por lo tanto tiene hipodensidad en la tomografía, hiperintensidad en T2, pero digamos que la afectación más típica definitivamente es aquella de la ventriculitis. En la tomografía computada se ve un realce ependimario luego de la administración del medio de contraste y en el T2 una hiperintensidad en la región ependimaria. Entonces vemos acá como en una secuencia FLAIR hay un aumento de la intensidad de señal tanto de sustancia blanca como de la región periependimaria de ambos ventrículos laterales, mientras que posterior a la administración del medio de contraste solo queda un realce laminar pero visible de ambos ventrículos laterales. Entonces eso hace referencia pues como a la ventriculitis típica del citomegalovirus. El criptococo, pues algo bastante común también en pacientes con VIH, es un hongo vivo que se transmite a través de las heces de los pájaros. Generalmente tiene una diseminación hematógena y se viene desde el pulmón. Recordemos que su expansión es a través de los espacios perivasculares y suele tener una clínica bastante inespecífica. Las presentaciones más comunes, como dijimos, son meningitis de la base, pseudoquistes gelatinosos o el criptococoma y prefieren los ganglios basales como localización. El principal hallazgo pues, suele ser la hidrocefalia. Entonces, en el espécimen patológico que tenemos a la izquierda vemos como hay unas lesiones que tienen una apariencia gelatinosa y que principalmente están afectando los ganglios de la base, mientras que en la resonancia que vemos a la derecha, eso es una secuencia T2, vemos lesiones quísticas que están afectando los ganglios de la base bilateralmente. Esas lesiones, como ya habíamos mencionado en varias oportunidades, se llaman pseudoquistes gelatinosos y son, digamos, como las lesiones patognomónicas de la criptococosis en el paciente con VIH. La aspergilosis ocurre en pacientes bastante inmunosuprimidos y tiende a tener una diseminación hematógena, es decir, una angioinvasión. Eso quiere decir que todas las infecciones por Aspergillus pues, son de bastante cuidado y el tropismo nuevamente es por las arterias perforantes que afectan ganglio basal y cuerpo calloso. Existen tres presentaciones imagenológicas típicas que son aquellas que afectan las regiones córtico-subcortical, múltiples lesiones realzantes del anillo y el realzante paquimeningio que está adyacente a las lesiones. Algo típico de las Aspergillus es que por su angioinvasión pues, puede causar eventos isquémicos que generalmente se manifiestan perilesionales, pero pueden tener cualquier distribución y además dentro de la lesión como tal de las Aspergillus tiende a haber focos de sangrado. Entonces, esas son como características que nos hacen la diferencia con cualquier otro tipo de lesión. En la imagen de más a la izquierda vemos una resonancia con información T1 posadministración de contraste. Vemos como hay una realce en anillo que no es liso ni uniforme, pero digamos que pinta muy bien la periferia de la lesión. En la susceptibilidad, que es la imagen del centro, vemos varios focos hipointensos. Eso se llama el efecto volumen y hace referencia a sangrado petequial intralesional. Y en el ADC vemos como hay una hipointensidad de la señal, hace referencia a una restricción de la difusión secundaria a la angioinvasión que está causando isquemia perilesional. La tuberculosis del sistema nervioso central pues, es altamente mortal, aproximadamente el 70% de tasa de mortalidad, y la manifestación más frecuente nuevamente es la meningitis de la base, produciendo realce meningio basilar en el 45% de los casos o isquemia. El tuberculoma y el granuloma caseificante pueden ser únicos o múltiples y las dos tienen las mismas características con un T2 con un centro hipointenso con cápsula isointensa y el caseificante pues un realce en anillo, que es como lo más común y por eso entran las diferenciales de las lesiones con realce en anillo. El absceso tuberculoso también puede ser otra presentación y generalmente solitario, un mayor de 3 centímetros. Esto es una secuencia de imágenes. La primera a la izquierda es una tomografía post-contraste donde vemos un realce, el leptomeningio de las bases, nuevamente eso hace referencia a una tuberculosis basal y en la imagen del centro una secuencia T2 donde hay una hiperintensidad de la sustancia blanca del hemisferio derecho y donde está apuntando la flecha pues vemos una lesión focal que se distingue pobremente y se caracteriza mejor en la secuencia posterior a la administración del medio de contraste, donde vemos que es multilobulada y se ubica en la región córtico-subcortical del lóbulo parietal derecho. Luego de hacer una intervención quirúrgica, pues eso es lo que se obtiene y eso es lo que se conoce como un tuberculoma. Esto es una imagen de un granuloma caseificante.
donde en la secuencia por resonancia posadministración medio de contraste vemos un realce típico en anillo, pero a diferencia del absceso piógeno, pues digamos que es bastante más voluminoso y tiene una cápsula bastante más gruesa. Está produciendo un efecto de masa a nivel de la fosa posterior, desplazando la línea media hacia contralateral, y en el T2 vemos como hay una zona de edema perilesional asociado pues como una hipointensidad central del anillo, perdón, de la lesión, mientras que en la tomografía simple, posterior 12 meses del inicio del tratamiento, vemos como simplemente queda un foco de calcificación en donde estaba la lesión inicial.